Iború, Iboya, Ibochechemo, Foribalifa, bienvenidos y bienvenidas a este otro video de su canal Leva y Solá, que la bendición de Obocaleno Gocha, de Obocaleno Liche, y Obocun Caraonu sea siempre con todos vosotros. Si me estás viendo en mi página de Facebook, te doy un enlace para que te suscribas a mi canal de YouTube. Si me estás viendo en mi canal de YouTube, suscríbete, ya que sería un honor tremendo para mí ver que la palabra de Ifá le llega a personas nuevas cada día. En mi video anterior hablé sobre lo que viene siendo el Ewo o prohibiciones en nuestra religión, sus significados y el porqué de las mismas. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el pecado, ya que se me hizo preguntas en mi página de Facebook y seguidores sobre que explicara más ampliamente sobre el tema del pecado. Bien, el pecado, como dije en mi video anterior, en sí, en nuestra religión no es un fundamento clave como en las religiones monoteístas. Si bien en las religiones monoteístas, es decir, religión monoteísta, quiere decir aquella religión en las que se cree en un solo Dios, nuestra religión es politeísta, es decir, el que viene siendo de que aunque nosotros creemos en un solo Dios, ya que Dios creador es Olodumare, el politeísmo es aquella rama de fe o aquella rama de religiones en la que se cree en varias divinidades, no en varios dioses, porque nosotros los que practicamos la regla de Ocha o regla de Ifá o la santería cubana, creemos en un solo Dios, pero hacemos adoración a varias divinidades. Otro tema que quiero hacer un momento hincapié rápido, un pequeño paréntesis. Cuando yo hablo en todos mis videos, siempre yo pongo la santería cubana o la regla de Ocha o Ifá. No es que yo esté uniendo las dos cosas, sino que en Cuba, como ya hablé en el video que está en mi canal sobre el sincretismo, nosotros cuando decimos la santería cubana es porque nosotros en Cuba adoramos a una gama de santos que vienen siendo la sincretización de los orichas, pero que para nosotros también tienen una entidad individual en sí misma, que es bastante poderosa, que es bastante adorada por nosotros. Por eso es que yo digo la santería cubana, y para mí no es una palabra despectiva, si bien en muchos videos de otros hermanos religiosos, y yo tengo el conocimiento de que en sí, en un principio, los propios españoles fueron los que le pusieron a los negros esclavos al ver que eran tan devotos a los santos católicos, cuando ellos lo que hacían era que hacían la sincretización o ocultaban sus piedras o ocultaban sus creencias en estos santos que se parecían de una manera o de otra a sus orillas, y al ver que ellos eran tan devotos a los santos le pusieron santero, pero ya en Cuba se creó una familiaridad con la palabra, y para nosotros, por lo menos para mí y para muchos hermanos que yo conozco de fe, no es una ofensa que se nos diga santero o de que diga que practicamos la santería, pero especifico que además de la santería cubana es la regla de Ocha o Ifá, que es el verdadero nombre de nuestra religión. Bien, el pecado. En las religiones monoteístas existe el principio de que Dios le dio a los seres humanos la facultad del libre albedrío, pero les pone en sus escrituras, tanto en el judaísmo como en el cristianismo o como en el islam, de que si no siguen por el sendero marcado por Dios, irían al infierno o estarían en contra de las creencias de adoración de su Dios y estarían pecando y estarían condenados al infierno o a los castigos que dicha fe predica. Si bien nosotros nos ponemos a pensar lo que es el libre albedrío, y si yo le digo a una persona, tú escoges o vienes conmigo o te vas, pero si te vas, vas a sufrir bastantes penurias que yo voy a hacer que esas penurias te sucedan. Entonces, esa persona se le está dando un libre albedrío, pero se le está dando un libre albedrío bajo presión, bajo amenaza. No se podría decir que se está dando un libre albedrío, porque el libre albedrío sería: si te quedas conmigo, pues bendecido serás, y si no te quedas conmigo, pues no tendrás mi bendición, pero tampoco te pasará nada, no te condenaré, no estarás condenado, no estarás exento a desgracia. Entonces, en nuestra religión no pasa eso. Nuestra religión, primeramente, Orúmila,
tiene la obligación y nos dice el IFA de que nosotros debemos atender a cualquier persona que venga a nosotros, aunque así practique otra religión. Aunque nosotros esas personas no las vamos a ver en la vida, tenemos la obligación de atenderla, aunque esa persona tenga conocimiento o no tenga conocimiento de nuestra fe, aunque esa persona sea o no sea religioso, nosotros tenemos la obligación de salvarla. Ahora, ya de entregarle poderes, ya de hacerlo un iniciado en nuestra casa religiosa, por lo menos en mi concepto, ya soy un poco más selecto, hago que la persona estudie, que entienda en la religión que se va a adentrar, que empiece a sentir amor a la misma mediante el conocimiento y la espiritualidad que va adquiriendo acercándose a los orishas y a lo que sabe de ellos. Y ya después, cuando yo veo de que la persona verdaderamente va a ser una persona devota, es que yo la inicio en mi casa religiosa. Pero salvar a una persona haciéndole bobo, haciéndole sacrificio, haciéndole cualquier tipo de ceremonia religiosa, yo tengo la obligación como avalado, igual que mis hermanos de fe, de hacérsela a cualquier persona que venga a la puerta de nosotros, independientemente crea o no regrese más al pie de la humildad. En la religión de nosotros sí existen actos que ofenden a los orishas, sí existen actos que ofenden a Dios. Estos actos son hacer el mal, pero en sí esto no es un acto que se puede considerar pecado, sino son actos malignos que ofenden a Dios, que ofenden a los orishas, ya que los dioses y los orishas son seres de luz y son seres que siempre nos quieren guiar por el camino y por el sendero de la paz y del logro espiritual y de la expansión serena de nosotros, los seres humanos que somos sus hijos. Nosotros, cuando le hacemos el mal a otros seres humanos que son nuestros hermanos y que son hijos de la creación, al igual que nosotros estamos ofendiendo a Dios porque estamos haciendo el mal. Pero eso en sí no es un pecado, eso es una ofensa, de que además de que estamos ofendiendo a un hermano, estamos ofendiendo a Dios. Pero no es que tengamos que encasillar de que hacer el mal sea un pecado. Hacer el mal es hacer el mal. No es que nosotros no hagamos el mal porque ofendamos a Dios, sino que nosotros simplemente nos enseña nuestra religión de que no debemos hacer el mal, primeramente para no ofender a nuestros hermanos, a quien les haríamos el mal, y después para ofender a Dios. Nos enseña nuestra religión de que nosotros no debemos hacer el mal, pero no es que no debamos hacer el mal en un principio, de que pensemos de que si hacemos el mal Dios nos va a castigar o Dios va a estar en nuestra contra, sino de que se nos enseña de que sencillamente en nosotros debemos erradicarlo, debemos luchar contra cualquier tipo de sentimiento de maldad que tengamos. También existen actos de que ofenden a Dios y de que ofenden a los orishas, como por ejemplo, cada orisha tiene sus limitaciones, cada orisha tiene sus costumbres, cada orisha debe ser lavado con cierto tipo de hierba, o se le debe ofrendar cierto tipo de animales, o se le debe vestir o debe vivir en cierto tipo de receptáculos de colores definidos. Se le debe tocar en estado de pureza, es decir, no se le debe tocar después de haber hecho el amor, o no se le debe tocar estando borracho, o no se le debe tocar estando en situación de enojo o de estado de cólera, ya que eso son energías y nosotros le transmitimos a esos orishas las energías que nosotros sentamos en ese momento, y así como ellos nos las transmiten a nosotros. También existen prohibiciones de que, por ejemplo, Changó se le debe saludar de una manera, se le debe tratar de una manera, y si nosotros, como ya religiosos que tenemos asentado nuestro orisha, debemos conocer a cada santo que tenemos, cómo atenderlo, cómo ofrendarle, cómo respetarlo para que ellos no se sientan ofendidos. Y ya eso es pedir más, que ya cuando nosotros somos santeros tenemos una serie de prohibiciones que es para nuestro bien, como dije en mi video anterior, pero también existe ya para lo que viene siendo el santero que se dedique a trabajar la religión, que sea sacerdote. Sí que existe una gama un poco más de, no prohibiciones, pero sí de conceptos religiosos. Y ya cuando se es babalao también se tiene una serie de prohibiciones que sí no se debe hacer, ya que nosotros somos ejemplos y debemos mantener nuestra che y debemos mantener factores de nosotros, tanto moral como religioso, que sirvan de ejemplo al pueblo que nosotros guiemos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en el video de hoy? El pecado en nuestra religión no existe, como dije en mi video anterior, como fundamento para temerle a Dios, sino
porque nuestra religión nos enseña que sencillamente nosotros no debemos hacer el mal, ni debemos albergar el mal en nuestros corazones, no como ofensa a Dios, sino como ofensa hacia primeramente nuestros hermanos, y después si ese mal que nosotros hagamos va a ser castigado por Dios y va a ser castigado en esta vida o en la otra, ya que Dios aborrece cualquier tipo de mal. Pero no es que nosotros debamos pensar de que no hagamos el mal porque sea un pecado, o no hagamos esto, o no hagamos aquello porque ofendamos a Dios, sino que Ifá nos enseña de que nosotros en nuestra vida debemos tener conciencia de lo que es el bien, de lo que es el mal, y tener la capacidad de hacer siempre el bien y evitar que el mal siempre esté por encima o supere a el nivel de pureza y de buenos sentimientos que pueda pegar nuestros corazones y nuestros actos. Bien, y eso ha sido todo. Les deseo muchas bendiciones. Por favor, si están en mi canal de YouTube, suscríbete. Si están en mi página de Facebook, suscríbete a mi canal de YouTube, que te dejo el enlace. Si por aquí te dejo para que te suscribas, por aquí te dejo mis videos anteriores si están en YouTube. Y muchas gracias.